Esta historia está contada a vista de pájaro, a vista de un pájaro que luce en sus alas tantos colores como el arco iris, aunque en muchas de las imágenes que recorren la pantalla predominen los sepias o las brumas de antiguos nodos filmados en blanco y negro. Un pájaro que es capaz de volar más allá que ningún otro, sorteando los abismos que separan presente y pasado y planear indistintamente entre ellos. Vuela deprisa, se llama Tiempo y es un gran escultor. Un escultor que sabe, por propia experiencia, que cualquier presencia nunca es solo del presente y que de todas las mudanzas originadas por el paso del tiempo, ninguna hay que afecte tanto a las estatuas como el cambio de gusto de sus admiradores. El pájaro, como hemos dicho, se llama Tiempo. Otros le llaman historia o devenir, y el lugar sobre el que ahora desciende, tal como se indica en la escultura de Néstor Basterrechea, que acompaña a los paseantes que abandonan el parque camino del puerto, se encuentra a 3 grados 4 minutos al oeste del meridiano de Greenwich y a 43 grados 33 minutos al norte del ecuador de una esfera que el primer astronauta descubrió que desde allá arriba se divisa como un zafiro azul. Ahora surca el aire volando hacia los cielos de un mes de julio en el que se va a celebrar un centenario. El centenario de una procesión en honor de una Stella Maris que ostenta, desde principios del pasado siglo, el patronazgo de una vieja aldea marinera en la que, sepultados por miles y miles de granos de brillantes sílices que han ido cayendo uno a uno de un inmenso reloj de arena, se esconde un apreciado tesoro. Un tesoro de vivencias infantiles que en otro tiempo pertenecieron a los más mayores de los santurzanos que siguen entre nosotros, y a una infancia que, como todas las infancias, está emparentada con la eternidad. Sí, con la eternidad, porque los lugares y sus moradores cambian con el tiempo, pero no las miradas inocentes de los niños, esas en las que no importa la época o el Sant Jordic, Sant Diorde, Santurge, Santurce o Santurchi, en el que el asombro mire por primera vez. Hasta donde alcanza la vista, el vuelo del pájaro abarca un espacioso instante. Uno de esos instantes terrenales a los que el deseo pide que duren una eternidad y que nos lleve por un sendero que conduce desde siempre hasta siempre. Un siempre que, en este caso, comienza en 1907 y llega hasta hoy, a través de 100 años, como un largo río en el que, al modo de una caudalosa corriente de agua, se superponen generaciones de santurzanos y procesiones tras procesiones de la Virgen del Carmen.
Para la primera Virgen del Carmen, la leyenda ha construido, como casi todas las leyendas, varias versiones. Una más amable, que habla de unos marineros santurzanos que la rescataron de un lamentable naufragio en las aguas de la ría. Y otra menos noble, aunque probablemente más audaz y más cierta, que sostiene que llegó hasta aquí mediante una especie de versión santurzana del mítico rapto de las Sabinas, aplicada a la imagen de una virgen tallada en madera que se hallaba, sin amparo, en medio de las contiendas de la Primera Guerra Carlista. Fuera como fuera, el que en un pueblo de marineros en aquella época todos los remedios contra las penurias de la mar y las galernas de la necesidad fueran insuficientes, probablemente fomentó la devoción a la recién llegada y que las santurzanas, en sus ruegos, le encomendaran la protección de los maridos e hijos que todos los días partían a faenar a la mar. Y muchos, en aquellos años, debieron de estimar que atendía bien esos ruegos, porque pronto aquella imagen, originaria del desierto del Carmelo, desplazó al mismísimo San Jorge del lugar preferente del retablo de la iglesia, que lleva el nombre del victorioso paladín del dragón, emparentado con el monstruoso leviatán que arponeó Perseo. Pero el paso del tiempo también cambia a su capricho los significados de las leyendas y las devociones. Y desde ese lejano 1907, en el que por iniciativa del párroco don Genaro Oraá, la Virgen del Mar fuera declarada patrona de Santurchi por el mismísimo Pío X hasta hoy, han sido muchos los cambios en el lugar al que la canción bautizara como Bonita Aldea, y muchos también los santurzanos que completaron el afanoso recorrido de la fuente a la desembocadura de la procesión de su vida. Una procesión de la que estas antiguas imágenes claroscuras rescatadas del nodo son un fragmento que, más que como un recuerdo costumbrista de una tradición popular, religiosa o festiva, quizás se debieran visionar como una metáfora de un continuum de santurces y santurzanos, representados en su devenir como la corriente de un río por una procesión marítima, cuyo momento más emotivo es ese en el que siempre se lanzan flores al mar en recuerdo de los que ya no están. Una procesión por la que fluye un amplio caudal de rostros que pasan y desaparecen y vuelven a recuperarse generación tras generación. De hecho, la propia figura de la Virgen del Carmen ha sido desde entonces permanente testigo vivo de los avatares, las alegrías, los progresos, las pérdidas y los sobresaltos de una aldea que el futuro deparó que para bien y para mal se hiciera ciudad. La separación de Ortuella, la construcción del nuevo rompeolas, la sustitución del viejo embarcadero del Oliso, del que partió la primera procesión marítima, por las rampas del nuevo puerto, de las que han partido decenas de procesiones posteriores. El robo al mar del relleno y el parque,
la llegada del tren y de los pesqueros de calderas a vapor. La luctuosa muerte de 3 hermanos de la familia durañona en la explosión, en plenas festividades de la Virgen del Carmen, del Víctor Rita. Los triunfos de las tripulaciones patroneadas por Carrancilla y Resaca en las regatas del 17 y el 21, o las correrías por la banda de San Mamés del primer Pichichi del Athletic, un santurchiarra apodado Balarroja y llamado Guillermo Gorostiza. Todos ellos sucesos de una época de mudanza y de últimos retazos románticos de una aldea que ya había comenzado a dejar de serlo. Una época que se despedía y a la que simbólicamente también se le podría atribuir un final emparentado con la quema del altar de la iglesia de San Jorge en 1932. Y la desaparición de la imagen de madera que dio origen a la tradición. Si alguno de nuestros abuelos aún abrigaba alguna esperanza de que aquellos viejos tiempos volvieran, esta desapareció con el pronto comienzo de la Guerra Civil y la negrura de un tiempo regido por los caciquismos del triunfo del franquismo. Un triste tiempo, ¿por qué no recordarlo?, de procesiones del Carmen bajo palio, uniformes militares y amenazadores brazos en alto. Un tiempo también en el que, a pesar de todo, había que seguir viviendo y que trajo cambios que renovaron las viejas postales con la inauguración, en 1950, de la estatua de la Virgen del Carmen en el actual puerto pesquero. Una voluminosa imagen de piedra que, como contraposición a la pequeña imagen de madera desaparecida, presagiaba también, de alguna manera, la acelerada transformación de un pueblo de dimensiones familiares en esa pequeña Babel de gentes y edificios que es, desde hace ya varias décadas, el Santurtzi en el que vivimos. Un Santurtzi que ya se asoma a un siglo XXI de cosmopolitismos globales, ciberespacios y realidades virtuales programadas en microscópicos microchip de plasmas y silicios. A un siglo en el que se anuncian viajes tripulados a Marte y biotecnologías que alargarán la vida de las futuras generaciones hasta más allá de la centuria, y en el que es probable que cada vez haya entre nosotros más santurzanos que han nacido en Santa Rosa de Antioquía, Kenitra, Kaduna, Timisoara o Xiantian. Un Santurtzi que, como todos los anteriores, volverá a esculpir inexorablemente el tiempo y al que a los santurzanos de hoy nos corresponde aportar la memoria que heredamos de los que nos precedieron y el testimonio de un tesoro que, al igual que hace 100 años nuestros abuelos, también hubo un tiempo en el que nosotros lo tocamos con nuestras manos.
Pero esta es solo una lectura de las muchas que pueden hacerse de este centenario. Una lectura que, sin ser mejor ni sustituir a ninguna otra, más que conmemorar la tradición de una procesión popular, consciente de la facilidad que por desgracia tiene casi todo para morir, trata de fijar la mirada en un río del que somos una pequeña parte de su transcurrir y que fluye por el cauce de la memoria de un Santurtzi que contiene muchos Santurces, un río por el que aún ha de seguir bajando mucha agua para dar de beber a ese inmenso océano azul en el que desemboca la vida, sin que se apague nunca su sed. Ez da Danubio deitzen, ez da Mississipia, ibai zabal deitzen da nire, sorterriko ibaia ez da Danubioa, ez da ibai horia erreka labur mehe, erdoilurez betea ani biltzen ginen antzina. Hango harri pausuetan ez da Danubio deitzen, ez Nilo, ez Niagara, ibai zabal deitzen da nire, sorterriko ibaia handik alde eginda, zubirik zubi beti ez nuen uste berriz topatuko nuenik orain barruan sentitzen du. Ibai zabaleko uru erra, ez dakit zelan gertatu den ura barrura saratzea, inoiz edan egingo nuen ibai zabalekoa, ez da Danubioa, ez da Gange saindua, ume denboretako gure erreka loia, orain bihotzetik pasatzen zait. Ibai zabaleko uru erra,
Ese Ícaro llamado tiempo ha terminado su vuelo a vista de pájaro. Y como diría el poeta catalán Joan Brossa, a los que ahora que el sol se ha detenido pregunten ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Les decimos que tenemos una pantalla y aquí hay una caja con lápices de colores.